Que el Señor pueda obrar en nuestras mentes, obrar en nuestros corazones con la palabra. Estamos en un tiempo donde estamos estableciendo, amado, fundamento para el trabajo que viene, para el trabajo que tenemos que hacer como iglesia, y es bueno poner fundamento, es bueno, y la palabra el día miércoles, algunos miércoles, ha ido con ese propósito, con ese objetivo de poder establecer fundamento, fundamento de la palabra en el trabajo que tenemos que realizar. Y bueno, estamos trabajando un poco la palabra del ordenamiento, ¿cierto?, de los equipos ministeriales de servicio. Todos ustedes tienen el dibujito donde está el cuerpo, ¿cierto? Ahí, ya entendiendo que es una ilustración de cómo el Señor también define su iglesia. La define como el cuerpo, ¿ya? Y que no es familiar. La podemos entender mucho más lo que es la doctrina de la iglesia, usando la figura del cuerpo, ¿ya? Y por eso usamos la figura para poder que se nos quede un poco más y entendamos por qué el ordenamiento. Orden significa también reino. Ustedes saben que el reino de Dios es orden. Se establece orden cuando ven el reino de Dios a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestra familia, a nuestro ministerio, a la iglesia. Entonces, cuando estamos hablando de orden, estamos hablando del reino de Dios, orden, para poder trabajar en ese orden que trae el reino de Dios cuando viene, ¿no es cierto?, a la iglesia, a la congregación, a nuestras vidas. Y estamos usando, ¿no es cierto?, somos un solo cuerpo. Entendamos que somos un solo cuerpo, la iglesia. Y trayendo a la memoria 1 Corintios 12, que lo comenzamos la vez pasada, el miércoles pasado, comenzamos con 1 Corintios capítulo 12, y ahí todo el capítulo 12 de 1 Corintios habla de que somos un solo cuerpo. Y dice, ¿por qué hay tanto celo, a veces ministerial, entre los ministros o ministras? En este caso, todos los que estamos acá somos ministros, porque ministramos las cosas de Dios. Todos somos llamados a ministrar las cosas de Dios. Pero a veces ocurre, como no está el orden, o como no entendemos, ¿cierto?, de que nosotros somos un cuerpo, y en un cuerpo cada uno cumple su función. Todos cumplimos una función aquí. No deberíamos caer, ya, entre comillas, como ese error de poder, ¿no es cierto?, tener un celo ministerial de nuestro hermano o de nuestra hermana, ¿ya? O entre ministros, entre hermanos, entre hombres o mujeres de Dios. ¿No dijo Pablo en 1 Corintios 12 que somos un solo cuerpo? Lo dice ahí. Entonces, ¿por qué la mano dice a la boca? Y ahí también lo expresa Pablo en 1 Corintios 12. Entonces, ¿por qué la mano dice a la boca, no te necesito? O el ojo le dice al pie, no te necesito, no eres tan importante como yo. Porque si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?, dice Pablo. Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 1 Corintios 12, versículo 17, leamos ese versículo para traer un poco a la memoria de lo que hablamos el miércoles pasado. 1 Corintios capítulo 12, versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué estamos haciendo? ¿Competimos por un púlpito? ¿Peleamos por seguidores? ¿O codiciamos la unción que otro carga, otro porta? Son preguntas que tenemos que hacernos a lo de este pasaje. No debiera ser así. No debiera ser así. Nunca nosotros pudiéramos codiciar la unción o la capacidad que Dios ha puesto en nuestro hermano o nuestra hermana, ¿ya? No debiéramos caer nosotros en eso, sino todo lo contrario, dar gracias a Dios, alegrarnos porque nuestro hermano y nuestra hermana, Dios lo ha dotado de capacidades espirituales para llevar la obra del ministerio dentro de la iglesia. En lugar de agradecer la función que Dios nos dio a todos, el celo ministerial no viene del cielo. Viene por lo general de corazones que están heridos, falta de identidad, ¿ya? No tienen claro cuál es su identidad, no tienen claro cuál es el propósito en su vida, ¿ya? Obviamente agregado a corazones heridos, no sanados. Por lo tanto, en esos corazones va a aparecer algo que no debiera aparecer,
¿ya? El codiciar, el sentirse mal por lo que tiene el otro hermano, querer lo que tiene el otro hermano, el hermano. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de eso, permitir que el Señor nos sane, nos restaure nuestros corazones, y nuestros corazones estén sanitos, ¿ya? Porque el resultado de nuestros corazones sanitos va a ser que también la iglesia esté sanita, donde podamos un botón de muestra de la iglesia cuando está sanita es que todos trabajamos, todos funcionamos con nuestros dones, talentos y capacidades y lo hacemos de una manera sanita, sin envidia, sin celo, sin ninguna cosa, ¿cierto?, que podamos envidiar a la otra persona. Todo lo contrario, es una iglesia donde podemos agradecer, alegrarnos con las funciones que Dios nos dio a cada uno de nosotros. El celo ministerial no viene del cielo. Vuelvo a repetir, viene de corazones heridos, falta de identidad, no sanado. De ministros o líderes que olvidaron que fueron llamados o llamadas a servir, no a sobresalir y creer que son mejores que los demás. El espíritu no compite consigo mismo. Pablo dice, el cuerpo y las diferentes partes del cuerpo no pelean entre ellos, no compiten entre ellos. Ellos entienden que cada parte del cuerpo es importante para que pueda funcionar el cuerpo. Lo mismo el espíritu, dice Pablo, no compite consigo mismo. El cuerpo no se destruye a sí mismo. Hay un respeto, hay honra, no pelean entre sí. Todos entendemos que nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Todos necesitamos porque todos somos parte del cuerpo y cumplimos una parte importante en este cuerpo. Vamos a ir a Efesios ahora. Acompáñenme a Efesios capítulo 4. El versículo 11. También nos habla ahí el diseño del reino de los cielos aquí en la tierra para edificar, para poner fundamento, pero también es una manera ordenada de cómo trabajar, de cómo hacer la obra del ministerio. Efesios 4, versículo 11, vamos a leer: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el propósito de estos ministerios, de estos 5 ministerios, que lo describe el versículo 11, tiene ese objetivo, ese propósito. Y la iglesia necesita contar con estos ministerios para que haya perfeccionamiento, para que haya madurez, para que haya conocimiento, para que haya edificación en la iglesia. Entonces son importantes y están vigentes estos ministerios con ese objetivo. Dice Efesios, a uno Dios dice ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, y a cada uno dice, con su parte, con su medida y su propósito. Si el ojo deja de ver, por envidia el cuerpo tropieza. Si la mano deja de extenderse por celo, a alguien no recibe su milagro. Ministro, ministra de Dios, es tiempo de honrarnos los unos a los otros, de celebrar los dones, de celebrar y alegrarnos por las capacidades que vemos en nuestro hermano y nuestra hermana, que son puestas por Dios. Son puestas por Dios. Tenemos que alegrarnos, celebrar los dones y capacidades que cada uno tiene. Por lo tanto, entendamos, amados y amadas, que el ministerio tiene que ver fundamentalmente del Espíritu Santo, es ubicarnos a cada uno que estamos acá para que cumplamos una función específica en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Por lo tanto, tenemos que tener personas correctas, adecuadas, en los lugares correctos o lugares adecuados, o por las razones correctas o adecuadas. Y Dios quiere hacer eso con todos nosotros, ubicarnos en la parte que corresponde mi función en este cuerpo.
Los pastores, los líderes pastorales o todos los líderes que tienen una responsabilidad en la iglesia tienen que ser las personas adecuadas, en los lugares adecuados y también por las razones adecuadas. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere traer, ¿cierto? Establecerlo en ese orden para que se pueda cumplir esta dinámica ministerial, ¿ya? Que las personas, ¿cierto?, adecuadas estén en lugares adecuados y también estén con las razones adecuadas trabajando en la iglesia. Veamos otro punto importante también, la verdadera grandeza. Mateo 20, y ese lo vamos a leer. Vamos a Mateo 20. Aquí ustedes saben que Jesús en casi 4 ocasiones, Mateo 20, una de ellas es esta, que Jesús luchó con sus discípulos porque los discípulos buscaban grandeza, buscaban sobresalir, uno quería sobresalir más que los otros. Y Jesús muchas veces en 4 oportunidades, y a la última, incluso antes de la cena, antes de ir al Getsemaní, ahí ya los reprendió fuertemente. Le dijo porque no habían entendido lo que le había hablado 3 veces antes con respecto a la verdadera grandeza, porque tenían un concepto errado, equivocado, y seguían erradamente la grandeza, que no es la grandeza del reino de los cielos. Entonces Jesús le enseñó otra ocasión, y la 4ª vez, la cena del Señor, le habla, pero ahí ya obviamente le habló bastante fuerte, para que pudieran entender cuál es la grandeza del reino. Pero una de ellas es la de Mateo 20, vamos a leer Mateo 20, versículos 25 al 28 vamos a leer. Dice: entonces Jesús llamándoles dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús les enseña la verdadera grandeza del reino de los cielos. Y la verdadera grandeza del reino de los cielos es, si uno quiere ser grande, tiene que servir. Tiene que servir. Tenemos que todos servir, y por ahí va, ¿cierto?, el desarrollo de nuestro ministerio, el desarrollo del llamado que Dios ha puesto entre nosotros. La base de todo eso tiene que ser el servicio, porque Jesús dio el ejemplo. Jesús dio el ejemplo a tal punto de servir, dando su vida en rescate por muchos. Hasta ese nivel Jesús se rebajó para servir a la humanidad con su propia vida. Entonces nos dio ejemplo. Ahora, como decíamos el sábado a la mañana, nos ministraban que estamos estudiando el liderazgo de Jesús, porque el liderazgo de Jesús es el más grande, no hay otro más. Es el líder más grande que ha tenido esta tierra y no lo va a tener esta tierra, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, siendo la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, tenemos que ir a la vida de Jesús y poder aprender de ese líder y seguir el ejemplo, seguir el modelo de cómo él sirvió. Fundamentalmente, la característica de su liderazgo fue el servicio. El servicio. Entonces, si nosotros servimos, estamos de alguna manera moviéndonos en la dinámica del reino de los cielos aquí en la tierra. La iglesia empieza a moverse bajo el fundamento del reino de los cielos, que es servir. Esa es la grandeza que el Señor Jesús llamó a sus discípulos, y hoy es el mismo llamado para nosotros. Para todos los que estamos aquí, somos discípulos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de servicio también en este tiempo donde nos ha tocado ministrar y ser parte de su iglesia. La búsqueda de la grandeza se convirtió en la prioridad entre los discípulos. Les interesaba el tema y buscaban, pero buscaban erradamente, equivocadamente. Trataron, ¿cierto?, de buscar la grandeza, y Jesús les enseña. Casi todos los hombres soportan la adversidad, pero si realmente quieres probar el carácter de un hombre, dale poder, dale cierto trabajo. Dale un cierto trabajo, vas a empezar a descubrir cómo es esa persona. Cuando tú le das una responsabilidad a alguien, un ministerio, ahí uno empieza a conocer realmente el corazón de las personas, ¿ya? Y Jesús hacía esa prueba. Jesús le entregaba ciertas responsabilidades a los discípulos, no todas, le fue de menos a más, ¿cierto? Le iba dando responsabilidades y él lo iba observando cómo trabajaban, cómo tomaban la responsabilidad.
Y Jesús se fijaba en ellos y los observaba, obviamente para corregirlo, para formarlo, para que realmente ellos aprendieran de cómo trabajar en la obra del Señor, teniendo el espíritu de servicio que Él tenía. Él traspasó a sus discípulos el espíritu de servicio. Él traspasó. Ahora, ¿cómo Jesús traspasa su espíritu a nosotros? Aquí hay algo muy importante: la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es el que glorifica a Cristo, el que nos enseña la vida de Cristo, nos modela como es Cristo, aunque Cristo no está presente, pero el Espíritu Santo hace la obra de enseñarnos estas verdades y formarnos para que fundamentalmente nosotros sirvamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a través del verdadero servicio, el verdadero servicio que Jesús enseñó, que es el servicio de la grandeza del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que establecer el reino de los cielos, y un factor que hace que el reino de los cielos se establezca en la iglesia o estando aquí en la tierra es la palabra servicio. Todo liderazgo y toda persona que cumple una función fundamentalmente es el llamado a servir a otros en lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Un creyente, un discípulo maduro, es aquel que ha rechazado el amor al poder para entregarse al poder del amor, que es diferente. En el reino de Dios, gobernar es elevar, La grandeza de uno se revela en su poder para elevar a los demás. Y aquí una cosa bien importante, y aquí me detengo. Muchos de ustedes van a tener una tremenda responsabilidad de liderar personas. En este nuevo orden de los equipos ministeriales de servicio, muchos tienen a tener a cargo 2, 3, 4, 6, 7, incluso en el ministerio que van a tener hasta 10 personas, incluso hasta casi 17 personas. Van a liderar personas. Ahora, ¿cuál es una de las responsabilidades? Es que nosotros sirvamos a ellos, que vamos a liderar, para poder a ellos elevarlos a la grandeza del reino. ¿Ya? Elevarlos. Ahora, uno de los frutos nuestros líderes es que la gente los podamos elevar para que también ellos puedan servir y puedan servir bien de acuerdo, ¿no es cierto?, a la dinámica del reino de los cielos. En el reino de Dios, gobernar es elevar, prepararlo a ustedes para que ustedes lideren mucho mejor que nosotros, ¿ya? Y que el fruto sea más grande el día de mañana a través de su liderazgo. Ese podemos decir nuestra ganá como líderes, como cabeza visible de los equipos de ministerio de servicio, ¿cierto? Nuestra ganá o nuestra honra, si podemos decirlo así, es que las personas que lideramos sean mejor que nosotros y hagan las cosas mejor que nosotros, ¿ya? Eso es nuestro gozo, nuestra alegría, y ver eso, yo creo que Dios nos va a dar la bendición de ver eso y gozar y alegrarnos con personas que lo van a hacer muy bien, incluso mejor que nosotros. Y gloria a Dios que sea así, porque ese se trata de un líder eleva. El líder no solo crece él, ¿no es cierto?, a despensa de los que lidera, no. El verdadero líder va a potenciar y va a elevar a las personas que lidera, ¿ya? Y en ese aspecto nosotros somos llamados, todos los que somos cabezas visibles en un ministerio de servicio en la iglesia. En el reino de Dios, ser primero significa servir, ser un siervo. Eso es el primero. Eso es el primero, servir. Y Jesús nos enseñó con su ejemplo. Liderazgo que sirve. Porque el que no sirve, no sirve. Y tenemos que ser ejemplo en servir. Autoridad, liderar es con el ejemplo en el reino de los cielos. Liderar desde el ejemplo. Nuestra vida es nuestro principal mensaje. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. A veces la gente no va solo a escuchar nuestras palabras de liderar, sino que también va a mirar nuestra vida. Nuestra vida, cómo va respaldada, ¿cierto?, con lo que sale por nuestra boca. Entonces nosotros tenemos que entender que el líder es desde el ejemplo. Y Jesús formó a sus discípulos para que llegaran con el ejemplo, con su vida, poder ser los mensajeros del reino y pudieran moverse con la autoridad del reino. Y todos sabemos la historia de los discípulos que hasta el punto dieron la vida por Jesús. Esos fueron tan transformados, fueron tan cambiados, y que el liderazgo de Jesús los elevó a tal nivel que ellos ni siquiera estimaron su propia vida con tal de ganar el reino de los cielos. Ahora, entendemos que en la vida eterna hay 12 tronos que están exclusivamente reservados para los 12 discípulos.
y que nadie más se va a sentar ahí. Y Jesús lo tiene diseñado a esas personas, a dos, como dice Apocalipsis, ¿no es cierto? Hay 12 sillas, podríamos decir, están reservadas para esos discípulos que fueron al punto de dar la vida por Jesús. Entregar la vida por seguir a Jesús, ¿ya? No relaxaron, no se detuvieron, porque eminentemente estaba la muerte de ellos, la vida, fueron capaces de dar la vida por Jesús, seguirlo hasta el final. ¿Te fijas? Entonces ellos tienen un premio, tienen un galardón, como los 12 patriarcas también tienen, ahí los cuatro, pues dicen los 24, ¿no es cierto? Los 24 ancianos se refieren a los 12, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, los patriarcas, y los 12 discípulos, 24 en total, que es el número de gobierno y de autoridad, ya, y de orden, y de obediencia, y de servicio. Esas personas tienen ahí, ¿no es cierto?, tienen lugar seguro en la presencia del Señor. Entonces, obviamente nosotros vamos para allá, no vamos a estar cerquita de ellos, pero por último estemos ahí. Lleguemos por último ahí, ¿ya? Con nuestro servicio y nuestra obediencia absoluta a nuestro líder, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el liderazgo auténtico no se impone, se inspira. Eso es importante. En el mundo el liderazgo se impone. Esa es la forma de liderazgo que se hace afuera. Pero en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que es la agencia del reino de los cielos, que es la tierra, por lo tanto, ¿no es cierto?, ese liderazgo se inspira, no se impone. Tenemos que inspirar con nuestra vida. Lideramos con nuestras acciones, no se olviden, amados. Estamos poniendo fundamento, ¿ya?, a todo el liderazgo que viene. Y que todos tratemos de ir creciendo en esto, o sea, todo nos falta. Pero más o menos teniendo las cosas claras, ¿ya?, y poniendo fundamento en la palabra, podemos tener posibilidad con nuestro liderazgo, a menos acerque al perfil mínimo de lo que el Señor pide con respecto a ser líder en su obra, en su iglesia. Lideramos con nuestras acciones. El ministerio no se trata solo de dones, habilidades, conocimiento, incluso ni siquiera pasión, sino carácter. Y ahí el Señor obviamente va a trabajar con todos nosotros y va a seguir trabajando hasta el final nuestro carácter, porque eso es fundamental. Cuando servimos a otros sin haber pasado por el proceso de formación interior, corremos el riesgo de herir, manipular, controlar o hasta desviar a quienes deberíamos edificar. Y ahí tenemos que tener cuidado todos. En la Biblia vemos cómo Dios formó primero el carácter de Moisés en el desierto, de José en la prisión, de David en el anonimato, pero ahí los formó a ellos para después pudieran levantarse en su liderazgo, antes de usarlo públicamente. Porque lo que no se forma en lo secreto se demorona en lo visible. Por eso que Dios tiene que trabajar con nosotros en nuestro interior para poder nuestro liderazgo en público pueda sostenerse, ¿ya? O delante a los hombres, a los ojos de los hombres que lideramos, para que se sostenga delante de sus ojos esas personas que lideramos. El Señor inevitablemente va a trabajar en el secreto, va a trabajar en nuestro interior, nos va a formar desde nuestro interior para que nuestro liderazgo sea un liderazgo bastante fuerte, bastante usado por Dios y que sirva obviamente para que la gente pueda, ¿cierto?, ser formada de acuerdo a los principios establecidos del reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando el carácter no ha sido formado antes de servir, es mucho el daño que podemos causar. Entonces estamos corriendo un riesgo aquí, hay que decir. Estamos corriendo el riesgo de poner personas, vamos a correr el riesgo. Por eso el Señor está enviando la palabra. Nos está enseñando de cómo tiene que ser nuestro liderazgo. Y esperamos que todos seamos obedientes a la palabra, a los consejos, y tratemos de buscar el liderazgo que Dios quiere realizar a través de nuestra vida. Pero para eso necesitamos entender que tenemos que ser formados, ¿ya?, y formados para servir, y porque si no, obviamente vamos a producir mucho daño, ¿ya?, y podemos causar daño a las personas que vamos a liderar. Entonces estamos viendo esos principios como fundamento a lo que el Señor, ¿no es cierto?, quiere trabajar. Ahora, hay otro aspecto importante en el dibujo, ustedes lo vieron, que todos lo tienen, ¿no es cierto? Empieza desde la cabeza hacia abajo, autoridad. Y decíamos, ¿cierto?, que hay autoridad invisible, que se llama Jesucristo, y hay una autoridad también, autoridad visible, que son las autoridades delegadas que toda iglesia tiene que tener, ¿ya?, y que Dios las establece de acuerdo, ¿no es cierto?, a cómo Él quiere gobernar su iglesia. Quiero hablar algo de eso, y es muy importante también que lo entendamos todos los que vamos a liderar. La autoridad y la sumisión
son una ley en las Escrituras. Es un principio en el reino de Dios. Queramos o no reconocerlo, queramos sacarlo para el lado y no darle importancia, pero tenemos que entender desde la Biblia y desde la visión del reino de los cielos que es la tierra y cómo se mueve el reino de los cielos que es la tierra, tiene que moverse con este principio que son la autoridad y la sumisión. Son una ley, es un principio en el reino de Dios. Si yo los trastoco y si yo pretendo liderar no teniendo en cuenta estos dos principios, mi liderazgo va a ser complicado y voy a dañar, voy a afectar a las personas y me voy a desviar y quizás cómo va a ser el liderazgo incluso a las personas que uno va a liderar. Hay que tener en cuenta esto, amado, amada, la iglesia, a los líderes que estamos aquí todos, tenemos que tener en cuenta estos principios fundamentales que dan la esencia al reino de Dios, al gobierno, a la autoridad de Dios y al orden de Dios. Lo que sustenta el reino de Dios es la autoridad y la sumisión. Y hago un paréntesis. Usted sabe que su enemigo cayó en él. Esto es lo que lo hizo caer en el reino de los cielos, en el tercer cielo, en el cielo espiritual, en el trono, ¿cierto?, preparado para el Hijo, ¿cierto?, la herencia, a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, ¿cierto? Se habla del tercer cielo, el reino de los cielos, donde nosotros vamos a ir después del pasar de esta tierra. Este ángel, ¿cierto?, no se sujetó al Señor. Y sujetar significa no reconocer autoridad y no perdió, dice que perdió, Judas dice que se perdió su posición, dice. Y la posición tenía que ver que la posición que tenía este ángel, como todos los ángeles que estaban ahí, ¿cierto? La posición era, y la guardaban, y la cuidaban, y se alineaban a la autoridad del Señor, cuando ellos no perdían de vista la autoridad y la sumisión que tenían que tener. Eran ángeles, pero también Dios le pidió a los ángeles que cuidaban ese trono para el Hijo en el cielo espiritual, tenían que cuidarlo teniendo un espíritu de sujeción, de sumisión y reconocer autoridad, ¿ya? Y eso viene del cielo. Por lo tanto, ese mismo pecado entró en el huerto del Edén. El pecado no es que comieron de la fruta prohibida, el pecado no es que se escondieron, el pecado no es que tuvieron vergüenza o andaban desnudos, ¿no es cierto?, en estado de inocencia antes de pecar y después pecaron y perdieron esta inocencia. No, ese no es el pecado. El pecado es la rebelión. Y todo lo demás pecado, las caídas del ser humano y todo lo que el hombre que hace, es producto de la rebelión, es producto de que no se sujeta a la autoridad, a la sumisión. ¿De dónde viene eso? Del cielo espiritual. Por eso es que la Escritura dice que entró el pecado, porque el pecado existía. Romanos capítulo 5 dice que entró el pecado en el huerto de Edén. El pecado ya venía de antes, existía. Igual el pecado es la rebelión en el cielo espiritual. Esos ángeles y la tercera parte de los ángeles fueron sacados de ahí porque cayeron en el espíritu que es abominación a Dios. Dios aborrece el espíritu altivo y el espíritu que no es sumiso. Lo va a desechar, lo va a retirar, ¿ya? Porque esa autoridad, a la falta de un espíritu de sujetar, reconocer la autoridad y un espíritu de sumisión, obviamente va a hacer que ese espíritu yo me caiga, ¿no es cierto?, y me descuelgue del plan y del diseño que el Señor ha establecido para el ser humano. Lo hizo para los ángeles, lo hizo para los hombres, usando el mismo principio: sujeción a autoridad y también tener un espíritu sumiso. La autoridad y la sumisión son una ley de Dios, y eso no lo olvidemos más. El enemigo la olvidó, no se quiso sujetar, quiso ser más que Dios, ¿cierto? Quiso ser más que todos los ángeles, se fue para arriba, en vez de irse para abajo, porque la grandeza del reino es irse para abajo, para que Dios, cuando estemos abajo, Dios nos levante, que es diferente, ¿sí? Pero él quiso todo lo contrario, ya quebrando, pasando a llevar y no obedecer la palabra de Dios, porque como Dios, porque entendamos, amado, que el Dios único y verdadero, ¿cómo estaba en el cielo espiritual? Porque si Él está como Dios en el cielo espiritual, lo revienta, y Dios sería el cielo espiritual. Pero no hay algo más grande que Dios. Dios es más grande, por eso el Dios único lo llena todo y es más grande de todo lo creado.
¿En fin? Pero ¿cómo regía su gobierno? ¿Cómo decía yo me hago presente? Escuche bien, por la palabra. Él declaró la palabra de cómo tenía que regirse y gobernar ese cielo espiritual, que era la herencia para el Hijo. Por eso puso un trono, puso los ángeles, puso a Gabriel, Miguel y a Lucién, pero este ángel de luz, Lucién, cayó siendo un ángel de muerte y de ruina, de destrucción, y fue desplazado de ese cielo espiritual y salió al universo. Y después Dios creó el universo, ¿cierto? Producto de que este ángel hermoso, precioso, más bello que todos se creían, ¿cierto? Cayó lamentablemente y faltó este principio, esta ley, este principio del reino de Dios que gobierna la palabra de Dios, ¿cierto? Este principio de autoridad y la sumisión. Faltó, fue desechado, ¿cierto? Ahora, nosotros luchamos con lo mismo, ¿ya? Aunque no estamos nosotros en el cielo espiritual, pero nosotros estamos en un universo donde están estos emisarios rebeldes, están acá dando vueltas. Por lo tanto, ellos quieren también provocar el mismo espíritu en nosotros, en el ser humano. ¿Cierto? Que tengamos un espíritu rebelde, anárquico, ¿cierto? Que no nos sujetemos a nadie, que se le llama la idea, que yo no más y nadie más, etc. Entonces son señales que muchas veces ese mismo espíritu que hizo caer a ese ángel y a la tercera parte de los ángeles que estaban bajo su cuidado, ojo, era el líder de esos ángeles, si podemos decirlo así. Él lideraba a ángeles. Y esos ángeles vinieron del mismo espíritu de su líder. Por eso tenemos que cuidarnos los líderes que estamos acá. Porque los que dirigimos van a beber del mismo espíritu que tenemos. Si yo tengo un espíritu rebelde y no me sujeto y hago las cosas mejor que todo y me creo mejor que todo, esa gente va a tener el mismo espíritu. O todo lo contrario, ¿cierto? Un espíritu humilde, sumiso, liderando de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Esos van a ser igual que nosotros y mejor que nosotros. Y van a llegar más lejos que nosotros. Y gloria a Dios por eso. Entonces, tenemos que tener cuidado con qué espíritu vamos a liderar. Eso es importante porque estamos estableciendo las bases. Autoridad y sumisión, no olvidemos. En nuestro caminar nos vamos a encontrar con este principio. Hay autoridades invisibles y hay autoridades visibles que vamos a tener que reconocer. Eso es importante, ¿no? La autoridad no se impone, se reconoce. Se reconoce. Hay que reconocer autoridad. Y Dios nos va a poner autoridades que tenemos que reconocer, que son de parte del Señor para nuestro bienestar, para nuestro cuidado, para nuestra cobertura, para nuestra protección. Hay tanta gente, amado, que el enemigo viene y ¡cha! ¿Por qué? Porque toda esa gente está descubierta, está desprotegida, no tiene ese cerco protector que produce cuando yo camino teniendo en cuenta este principio y esta ley del reino de los cielos, que es la autoridad y la sumisión en mi corazón. Hay autoridades invisibles, todos los que vamos a encontrar esas autoridades invisibles, será el ángel, será el Espíritu Santo, Jesucristo, la autoridad más grande, aleluya. Siempre la vamos a encontrar, Él está presente, donde nos sujetamos, donde lo reconocemos como el Señor. Él se hace presente, muy presente, por su Espíritu, por la palabra, por los ángeles que envía para ayudarnos, para protegernos. Pero si no, vamos a tener, de lo contrario, si andamos en otro espíritu, vamos a tener otra clase de autoridades espirituales. Porque en el mundo espiritual también de tinieblas hay autoridad. Pero hay autoridades que vienen a operar, ¿para qué? Para destruir nuestra vida, para dañarnos, para afectarnos, para arruinarnos, para sacarnos de los caminos y de las cosas del Señor. Entonces ahí tenemos que tener cuidado también. Ahora, este es un principio puesto por Dios para nuestra bendición y protección. Y eso quiero que lo pensemos todos. Cuando se nos habla de autoridad y la sumisión, demos gracias al Señor. Demos gloria a Dios que el Señor nos está enseñando ese principio. ¿Y sabe por qué lo está enseñando? Para que tú y yo aprendamos y caminemos bajo este espíritu y tratemos cada día ir creciendo más en este espíritu de sujetar a la autoridad de la sumisión. Es porque Dios está pensando en tu bendición y está pensando en mi protección. Si hay algo que trae bendición y protección, es este principio. Este principio, porque Dios lo pide. Es de Él este principio. Esta ley es de Él. Entonces, si es de Él y que si quiere que nos pide que caminemos bajo esta ley, este principio, el Señor está pensando en bendecir tu vida, en proteger nuestras vidas, en bendecir nuestra familia, nuestros hogares, ¿ya? En proteger nuestros hogares, proteger la iglesia, bendecir la iglesia. Los ministerios, los equipos van a ser muy bendecidos.
si todos los que nos componemos su equipo lideramos bajo este espíritu, de siempre estar, ¿cierto?, con el espíritu dócil para sujetarnos, reconocer la autoridad y también la sumisión. Dios se está uniendo a su pueblo hoy y lo hace usando este principio sine qua non, fundamental en el reino de los cielos. Es como base. La autoridad y la sumisión son una ley, un principio en el reino de Dios que sirve para unir a su iglesia. Imagínense, hermano. Si hay algo que une a la iglesia, es cuando todos caminamos en este espíritu. Y estamos hablando de una iglesia sana, saludable. Cuando una iglesia sanita, saludable, es porque está caminando en este espíritu, todos. Tratamos, ¿no es cierto?, de poder buscar a quién sujetar, ¿ya?, de poder tener un espíritu sumiso, ¿ya? Nos hace mucho bien eso, a una iglesia le hace mucho bien, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, obviamente hace una iglesia saludable, una iglesia, ¿no es cierto?, que el Señor la protege, hay cobertura de Dios porque está operando en su principio, su palabra, la estamos obedeciendo, por lo tanto la bendición de la palabra viene sobre la iglesia y también la protección, la unidad también, la unidad es fundamental. Entonces, la autoridad y la sumisión son una ley, un principio en el reino de Dios que sirve para unir a su iglesia también. Este principio logra unir y alcanzar la tan anhelada comunión de los santos. Y yo creo que todo lo que también deseamos es una comunión, ¿cierto? No solo juntarnos, que es bonito, pero la comunión es diferente. Porque la comunión tiene como fundamento una realidad espiritual. En que yo estoy en comunión con mi hermano porque nos une algo espiritual, algo grande, algo poderoso, que no importa el enemigo lo que pueda hacer, no puede deshacer esa comunión porque es la comunión del Espíritu. Pero esa comunión del Espíritu se forja y se fundamenta cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra y estamos tratando de caminar de acuerdo a los principios o las leyes establecidas del reino de los cielos. Entonces, bueno, ahí está Romanos 13, 1 y 2, ahí usted lo anótenlo, ¿no es cierto?, para que lo compartan con su equipo, vean esto, convérsenlo, oren por esto, para que todos los equipos funcionemos, ¿no es cierto?, unidos para la gloria de Dios y para que esta iglesia cada día sea más grande. En todo sentido podamos crecer, ¿cierto?, como pueblo de Dios, como iglesia. Ahí está la cita de Romanos 13, 1 y 2, no lo voy a tomar, pero ya ustedes la tienen ahí. Queremos estar juntos, amarnos, sentirnos que somos hermanos y deseamos servirnos uno a otro. Pero para que esto se logre, tenemos que tener un espíritu sumiso y sujeto. Si queremos estar unidos, yo creo que todos deseamos eso. Queremos estar unidos, ¿cierto? Sentirnos que somos uno, queremos sentirnos que realmente somos hermanos en la fe, realmente deseamos servir uno a otro, queremos estar juntos. Bueno, aquí hay una clave, ¿ya? Tenemos que tener un espíritu sumiso y sujeto entre nosotros, ¿ya? Mateo 11, 29 y 30, ¿podamos ver ese pasaje, por favor? Vamos, estamos ya. Mateo 11, miren lo que dice. Mateo 11, versículo 29. Ustedes saben, bueno, podemos decir, Jesús es el ejemplo para nosotros, ¿no? Él es el líder más grande, y no lo va a ver, porque es un líder del cielo, del reino de los cielos también, ¿ya? Y él lideró con todos los principios de la palabra del Padre, fue un hijo obediente y guió, condujo las vidas de sus seguidores, siempre tienen en cuenta la palabra. Y miren lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 29, 11, 29, dice, llevando mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí está hablando Jesús. Jesús como líder dice, venid a mí, llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que era Jesús? Era manso y humilde. Manso y humilde. Dice, ¿y qué más dice? Para vuestras almas. ¿Sabe? Mire, aquí hay una fórmula. Aquí hay un toque del Espíritu, ¿no? No sé si tú le pones de esta manera. Esta vida nos cansa, ¿no? Sí, esta vida cansa, agota. Una manera de llevar descanso es tener un espíritu manso y humilde. Parece como raro, pero ¿cómo? Uno quiere descansar de otra manera. Pero si no estamos usando una forma de descansar.
Cuando yo tengo un espíritu manso y humilde, ese principio me hace descansar. Ese verdadero descanso del espíritu, del corazón, desde adentro, que tanto el ser humano necesita en este tiempo. Y Jesús da el verdadero descanso de adentro, del espíritu, del alma, del corazón. Entonces, tener un espíritu dócil, humilde, manso, como Jesús lo tenía, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque usted se fija, el cansancio del mundo es porque vemos un mundo en que nadie se sujeta a nada. Nadie se sujeta. Qué terrible. Qué terrible ver a niños de 10 años, 12 años, asaltando de esa manera como la estamos viendo. Fíjense. ¿Qué espera de esos niños cuando sean más grandes? ¿Cómo van a ser? Terrible. Si es que llegan a ser más grandes. Y si es que llegan a ser más grandes, gracias a Dios, si es que llegan a ser más grandes. Y así tantas cosas, hermano, que estamos en este mundo, que vemos esto, pero todas esas cosas que vemos es porque está faltando este principio, esta ley de ser manso y humilde de corazón. Pero eso tiene que comenzar. ¿Y dónde tiene que comenzar? En la iglesia. Nosotros somos la luz del mundo, en estos principios de esta ley. Manso y humilde de corazón, y dice, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, les hago una cosa. Usted sabe que un buey viejo, ¿cierto? Tiene una particularidad. Su experiencia hace que sea un buey que camine firme, ¿cierto? Camina firme, seguro, por la experiencia. Pero se inyunta un buey joven, nuevo, para que aprendan del buey viejo. ¿Cómo es el caminar? ¿Cómo es conducir la carga? El buey joven no sabe eso, no tiene la experiencia. Por eso se busca un buey nuevo con uno más viejo, para que el viejo le enseñe cómo llevar la carga, cómo caminar. Entonces, si el buey nuevo, ¿no es cierto?, joven, quiere ir para allá, qué sé yo, no va a aprender y va a estorbar, ¿no es cierto?, de alguna manera. Por eso el buey viejo enseña al buey nuevo. Y una de las cosas que el buey viejo aprendió a ser manso, ¿ya? Y continuó el camino, ¿no es cierto?, con paso seguro y firme para enseñarle a este buey nuevo. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Perdón el ejemplo, pero no es falta de respeto al Señor Jesucristo. Es el buey viejo. Jesús, Él tiene la experiencia. Él sabe cómo caminar. ¿Cómo tenemos que caminar hacia adelante? Por eso no tenemos que enyuntarnos con Él. ¿Y cómo nos ahuyentamos? ¿O cómo, ¿no es cierto?, nos unimos a Él para que Él nos guíe y nos enseñe a caminar? Tenemos que tener el espíritu humilde y sumiso. Humilde y sumiso. Porque si no lo tenemos, al final hasta posiblemente podemos caer en rechazar la ayuda de la misma persona del Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay un tremendo ejemplo que el Señor da. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Para aceptar los mandamientos, principios de Dios, tenemos que tener un espíritu dócil, un espíritu humilde y sumiso. El reino de Dios ya se ha establecido en la tierra. Esto quiere decir que hemos sacado de nosotros todo individualismo, independencia, egoísmo, anarquía, rebeldía. Entonces el pueblo de Dios tiene que ser sumiso para hacer la voluntad de Dios. Y esta casa, Cairo, nuestra oración, Señor, ayúdanos para ser un pueblo sumiso. Un pueblo sumiso para poder hacer la voluntad de Dios. Porque no hay otra manera de hacer la voluntad de Dios si no tenemos un espíritu dócil, un espíritu sumiso. Y eso tenemos que enseñarlo, tenemos que orar, pero también tenemos que establecer nuestro liderazgo sobre ese fundamento. Todo líder de la casa Cairo, sea hombre o mujer, que tenga una responsabilidad de liderar personas y a través de esas personas poder, ¿no es cierto?, hacer los diferentes trabajos que tenemos que hacerlo sobre la base de un espíritu sumiso y dócil. Sumiso y dócil, donde todos nos veamos como un equipo trabajando en los diferentes trabajos del Señor Jesús. Entonces, yo sé que aquí hay hartas cosas que decir, amados, en este aspecto. No quiero agotar el tema porque hay otros aspectos, pero sabe, y quiero terminar con esta idea, que cuando nosotros caminamos, todo lo que estamos aquí, con el espíritu dócil y humilde, sabe que se produce orden.
se produce orden, se produce bendición, se produce cobertura. No necesitamos quizás con la garganta, quedar sin garganta y gritando: Señor, por favor, protégeme, cúbreme, manda ángel. No, Dios nos va a mandar si tú y yo lo pidamos. Dios va a proteger esta casa. Porque como Él sabe todas las cosas y ve lo que está ocurriendo en el Espíritu, si tú y yo tenemos Espíritu dócil y humilde para Cristo, y respetar las autoridades, que todos los que estamos aquí siempre nos va a poner autoridad, guste o no guste, nos va a poner autoridad. Si nosotros nos sujetamos, el Señor mismo nos va a proteger. Porque estamos obedeciendo el principio, la ley, que fue establecida desde los cielos mismos. ¿Cierto? Y esta iglesia, nosotros los que estamos acá y la componemos, tenemos que caminar juntos y ayudarnos para tener espíritu sumiso y dócil, para hacer la voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios, el Señor va a estar con nosotros. Y el Señor, si está con nosotros, amados, nosotros vamos a tener todo lo de Dios. Todo lo de Dios lo vamos a tener. Porque estamos caminando como iglesia de acuerdo al principio del reino de los cielos. Sumisión y sujeción a las autoridades. Y yo quiero terminar con esto, y es un rema de Dios, es un toque del Espíritu, y que me lo entregó y lo compartí con los varones que estamos orando con algunos varones. Yo invité a algunos varones a orar, y gracias al Señor por sus varones, y estamos orando, y saben, hay un toque del Espíritu que yo creo que terminemos orando por eso. ¿Y cuál es el toque del Espíritu? Tenemos que cuidar la espalda del compañero y la compañera. Tenemos que cuidar la espalda de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Si nosotros no cuidamos la espalda, porque entiende ustedes por qué usamos el concepto de espalda, ¿no es cierto? Porque a veces yo estoy mirando para allá, pero no miro para allá, ¿cierto? Bueno, hay alguien que puede estar mirando lo que está ocurriendo detrás de mí. En sentido figurado estoy hablando en sentido espiritual, ¿cierto? La espalda. Entonces, tenemos que cuidar la espalda de nuestro compañero y nuestra compañera. Si tú eres un verdadero cristiano, nacido por el Espíritu, y yo les aseguro que esa condición espiritual nos va a ayudar a cuidar a nuestro compañero, a nuestra compañera. Y fíjate, escucha a las personas. Los cosas te das cuenta cómo hablan. Te vas a dar cuenta si esa persona está cuidando a su compañero o su compañera por la espalda. Porque el enemigo siempre viene por la espalda, no viene de frente. Por lo tanto, amados, amadas, este es un principio. Si todos los que caminamos por ahí empezamos a cuidarnos la espalda como compañeros de camino, de milicia, porque aquí todos vamos en el mismo camino, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pues. Se supone, todos vamos por el mismo camino. Nos dirigimos a la misma dirección, a la misma meta que es Cristo. Por lo tanto, eso nos debe llevar a pensar y accionar, a cuidar la espalda de nuestro compañero, de nuestra compañera. Y eso va a ser fundamental, perdón por la expresión, fundamental en los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo, en los ministerios de servicio. Cuidarnos la espalda. ¿Y sabe lo que significa esto? El principio de la honra. La honra. Nosotros tenemos que ser una iglesia que honre. Honrar. Porque cuidar la espalda significa honra. Y yo les digo, mire, la gente nueva que empezó a la iglesia, la primera materia que tenemos que enseñar a esa gente es honra. Honrar. Porque Dios nos traslada del reino, de las tinieblas, donde no hay honra. ¿Cierto? Por eso es tiniebla. Nadie se sujeta a nadie. Por eso es tiniebla. Pero Dios nos saca de ahí por la gracia inmerecida de Cristo para trasladarlo al reino de Cristo,
para no seguir funcionando como estábamos allá. Amén. Entonces, para no seguir funcionando con ese espíritu de rebeldía, de falta de sumisión, etc., y yo ahora soy que estoy en el reino del cielo, una de las cosas que me protege para no volver a ese reino es la honra. Amén. Honrar. Honrar. Y yo les digo, vayan por ahí. Les aseguro que Dios bendice mucho la honra cuando honramos. Y honrar tiene que ver con cuidar la espalda del compañero y la compañera. Porque no nos olvidemos que hay un mundo espiritual, ¿cierto? Que está atento. Si nosotros no, si realmente caminamos con los principios, con las leyes y los principios del reino de los cielos y de la tierra, ellos se dan cuenta de cuando nosotros estamos caminando con esos principios. Ellos se van a dar cuenta. Y si estamos faltando este principio de la honra, ellos se van a meter. Ellos se van a meter. Porque tienen puerta abierta para meterse. Porque ellos saben, cuando no hay honra, ellos pueden hacer un gran trabajo de destruir lo bueno incluso que tenemos. Destruir planes. Destruir cosas que podemos nosotros emprender, hermano querido, y en corto tiempo verlas florecer. Porque Dios está ahí respaldando cuando nosotros caminamos sobre este principio y la base de la honra. Yo les invito a eso. Porque todos aquí tenemos defectos. Dígamelo así, ¿no? Me sonríe, hermano. Si todos tenemos defectos, hermano, todos tenemos, vamos a cometer errores. Vamos a ir fallando. Pero les aseguro, a pesar de esos errores que tengamos, la presencia de Dios va a estar más real si nosotros nos seguimos honrando, nos seguimos respetando y seguimos guardando la espalda de nuestro compañero y de nuestra compañera. Porque yo le hago la pregunta, ¿por qué está aquí usted? ¿Es porque Dios le dio la espalda a usted? No. Oye, si fuera Dios como nosotros, ¿dónde estaríamos, amado? ¿Nada? ¿Dónde estaríamos? Todo lo que también cometemos errores, muchos errores, pero Dios está ahí. Incluso, mi hermano, cuando cometimos errores, Dios está más presente. No damos cuenta. Por el error, y el enemigo nos embola la perdida y nos miente y nos ataca por el error, nos trae culpa y perdemos la noción que Dios está más presente cuando tú te equivocas, cuando yo me equivoco, hermano. Pero eso no es garantía que no sigamos honrando y respetando. ¿Cuántos hombres de la Biblia se equivocaron? Y Dios igual le dijo, honren, respeten la unción. Moisés es uno de ellos. Cometió varios errores, muchos errores. David, que era conforme al corazón de Dios, cometió errores, pero igual honrar. Porque cuando tú honras, te pones en lugar de la otra persona. No te pones como juez de acá. Porque somos así nosotros, ¿cierto? Nosotros nos ponemos acá y apuntamos con el dedo, ¿cierto? Y todo sale por el dedo, ¿cierto? Lo que sale por la boca, sea por aquí. Y sale para el dedo. Pero Dios no nos pide eso. ¿Nos pide eso? Dios nos pide, mire, cuando honramos, nos ponemos en el lugar de la persona. Porque Él puede estar cometiendo un error hoy. Y mañana puedo ser yo. Y quizás mi error puede ser más grande que el de mi hermano y de mi hermano. Quizás mi pecado va a ser más grande que el pecado de mi hermano y hermana que lo estoy apuntando con el dedo. No dejemos de honrar, hermano. Nuestro presidente no nos gusta, no importa. Oremos por él. Bendigámoslo, esa es nuestra tarea. ¿Y cuánto más? En
¿Cuánto más en tu grupo de discipulado, a ese líder apacentador? Tienes que honrarlo. ¿Cuándo fue la última vez que lo invitaste a tomar un cafecito? ¿Le preparaste un quequito a tu líder apacentador? ¿O te has dedicado a puro criticarlo nomás? Y a puro verle todos los defectos. Invítalo un día a un cafecito. A ese hombre, esa mujer que están orando ahí, ¿cierto? No deja, ahí preocupado de estar ahí. Invítalo. Un cortadito ahí. Unas galletitas por último. Bueno, honra al que te está alimentando, te está dando la palabra. Honralo. ¿Estás seguro que eres candidato para que Dios te pueda bendecir? Porque Dios ama y bendice la honra. Esa honra para Dios, que Dios no falla, por eso es digno de toda honra, pero ese principio también va hacia acá. Podemos honrar y cuidar las espaldas y ayudar a aquellas personas que nos vamos a equivocar, pero también tú te puedes equivocar. Todos podemos equivocar. Por eso puso el principio de la honra, hermano. Porque si Dios no pone el principio de la honra, aquí todos los constituimos jueces. Dígame que no es así. Todos estaríamos como jueces, apuntando. Y no. Tú no eres Dios, ni yo soy Dios. Y si yo juzgo y condeno, yo me estoy poniendo como Dios. Y hay tantas personas que se pusieron como Dios. Uno de ellos, de hecho, fue comido de gusano. Cuando se constituyó, yo soy Dios, dijo. Cuando dijo eso, ¡pum!, vino la mano de Dios sobre esa persona, porque nadie le juega, aquí hay uno solo juez. Y voy más, se lo dio al Señor Jesucristo, al Hijo. El Padre dio toda potestad a usted para hacer juicio y condenar al Hijo, el único. Pero tú y yo, honrémonos, respetémonos, cuidémonos la espalda, y si vemos error entre nosotros con humildad, ayudémonos, oremos, conversemos las cosas, podemos superar muchas cosas, y ese Espíritu del Señor lo puede bendecir grandemente. La actitud de todos nosotros de cómo enfrentamos nuestros errores, nuestras imperfecciones. Entonces, ¿cuál es el toque del Espíritu? ¿Se olvidarán? Cuidar el compañero, cuidar la espalda de mi compañero y de mi compañera. ¿Se lo puede decir a tu hermano o tu hermana que está a tu lado? Dile. Por último, no te comprometas. Por último, dile, voy a tratar de cuidar tu espalda. Y sabes que eso va a crecer la unidad, el amor, la comunión. Va a ser todo hermoso, precioso en la presencia de Dios. Entonces quiero pedirle, amado, que terminemos orando. Y quiero pedirle que ustedes se junten de a tres. Hagámoslo de esta manera. Júntense de a tres, tómense la manito ahí y hagan esa oración. Señor, yo quiero pedirte que tú me ayudes a cuidar la espalda de mi compañero y de mi compañera. Tómense la manito ahí, de a tres nomás, tómense la manito ahí, por favor. Y oren juntos los tres y terminemos todo de esta manera el culto. Con tu oración terminamos el culto. No se olviden de inscribirse con Elena para la actividad que tenemos fiestas patrias. ¿Ya? El domingo estamos en el culto acá a las 10, intercesión, 10:30 comienza el culto ya probablemente tarde. Sigamos orando, vayan a su discipulado, luego van a haber novedades del ordenamiento de grupos pequeños también, así que paciencia nomás. Y de todo un honor. Quiero que ores por favor.